Muy buenas noches, respetado estudiante. Para continuar con el taller, como recordarán, ¿verdad? Que estuve haciendo las explicaciones de la inserción de los datos, ¿sí? Eh, en clase pasado, en video tutorial, hicimos la tabla de estudiante. Bien, ahora vamos a trabajar en la creación de la tabla del profesor, que es la segunda tabla. Para ello nos vamos a crear y del menú que se despliega tomo diseño de tabla, ¿sí? Bien, en el diseño de tabla voy a insertar, ¿verdad?, la información del profesor, comenzando con perdón, en mayúscula, piso abajo, ¿verdad? Recordando que el piso abajo sale de la combinación de la tecla Shift más la tecla después de la M, 1, 2, 3, la tercera tecla después de la M. Bien, profesor. Bien, aquí igual lo vamos a dejar en texto corto. Luego vamos a ingresar el nombre, obviamente. El nombre del profesor lo vamos a dejar en texto corto. Ahora vamos a colocar la cédula del profesor y la cédula del profesor también. Muchos estudiantes aquí dentro de la alternativa toman número. Como le expliqué en el video anterior, se considera número del 0 al 9. Sin embargo, esto, el guión, el guión no forma parte del número y por consecuencia, ¿verdad? Automáticamente el programa no lo toma como error y le va a complicar la vida, así que dejémoslo en texto corto. Luego, ¿qué otra cosa, verdad? Necesitamos del profesor. Bien, podría ser la especialidad. En la especialidad vamos a hacer un desplegable, ¿sí? Y en el desplegable vamos a hacerlo por materia, comenzando con matemáticas, luego de matemáticas, español, luego de español, eh, inglés, luego de inglés, informática, y luego de informática colocamos de pronto alguna de las materias que ustedes eh, ya tienen, ¿verdad? Vamos a ponerle historia. Listo. Siguiente y finalizar. Bien, otro punto a tomar en cuenta sería el teléfono del profesor. También la edad. En la edad vamos a desplegar y vamos a tomar números, ¿sí? Porque generalmente cuando uno le pregunta la edad a una persona, la persona le dice que tiene 20 años, 30 años, ¿sí? Ok. Otro, el sexo de la persona. Aquí vamos a hacer un desplegable y colocamos dos variables, sería masculino y femenino. Femenino. Bien, ya tengo el desplegable, ¿sí? Otro renglón sería el aula donde imparte clase. Aquí vamos a hacer un desplegable y vamos a tomar de pronto esto, unas 5 aulas. Aula uno, aula 2, aula 3, aula 4
y aula 5. Listo, entonces siguiente y finalizar. Bien, ahora por último vamos a hacer la entrada y la salida. Hora, piso abajo, entrada. ¿Por qué ustedes me preguntarán que yo pongo el guión? Porque si lo pongo separado, el programa me va a mandar error una vez inserte información. Así que en vez de espaciar, colocamos un guión o un piso abajo que me permite unir el texto. Y luego entonces sería del menú desplegable fecha y hora. Y por último, la hora de salida del profesor. Hora piso abajo, salida. Y me voy acá, despliego y tomo fecha y hora. Listo, con esto ya tengo los datos que necesito del profesor. Ahora me coloco aquí y coloco la llave principal y luego cierro. ¿Desea guardar los cambios? Si deseo guardar los cambios, ¿cómo se va a llamar? Tabla profesor. Listo, guardo. Observe que yo en ningún momento he abierto otro archivo para crear la tabla profesor. Error común del estudiante que comienza a abrir base de datos para cada cosa y es el error más grande que puede hacer porque tendría que repetir el taller. Bien, para hacer el formulario inmediatamente me coloco sobre la tabla del profesor. Ojo, si ustedes están colocados en la tabla de estudiante y hacen el proceso, ¿sí? Para crear un formulario, se le va a abrir otro formulario de estudiante y no de profesor. ¿Por qué? Porque estoy sobre la tabla de estudiante. Lo correcto es, me posesiono sobre la tabla de profesor, me voy a crear asistente formulario, lo avanzo aquí, siguiente, siguiente y finalizar. Y aquí ya tengo, ¿verdad? El formulario para insertar la, esto, la información del profesor. ¿Sí? Bien. Los desplegables que hicimos, listo. Cierro, cierro. Ahora me tocaría trabajar sobre la tabla de bachiller. Esta es más rápida, más sencilla. Bien, crear diseño de tabla y vamos a colocar solamente la identidad del bachiller, piso abajo, disculpen, y de bachiller que lo vamos a dejar en texto corto y el nombre del bachiller. En el bachiller vamos a hacer un desplegable. Me voy a la parte de abajo y voy a usar los, esto, los bachilleres que tiene el Instituto Nueva Luz, que sería bachiller en ciencia, bachiller en humanidades y el bachiller en comercio. Ya tengo entonces el desplegable de los tres bachilleres que oferta el Instituto Nueva Luz siguiente y finalizar. Listo. Ya con esto tengo la información que necesito de mi tabla bachiller. Le doy clic aquí y coloco entonces la llave principal.
y cierro. Me va a decir que si deseo guardar los cambios, le digo que sí. Y se va a llamar tabla bachiller. Aceptar y ya tengo la tabla. Igualito. Inmediatamente hago el formulario. Voy a crear. Recuerda que paso uno es colocarse sobre la tabla que le vamos a hacer el formulario. Se ubican sobre bachiller, crear, asistente para formulario, pasan toda la información, siguiente, siguiente y finalizar. Y aquí ya tienen el formulario para colocar, ¿sí? El bachiller sería batch 01 y ese batch 01 va a corresponder en su orden al bachiller en ciencia. Lo avanzan aquí y pone batch 02 y vamos a tomar entonces el bachiller en humanidades. Avanzamos con esta flechita y por último batch 03 que sería el bachiller en comercio. Avanzo. Bien, con eso cierro. Si quiero ver a dónde se cargó esa información, abro la tabla de bachiller y ahí están la información. Batch 01 que es representado por ciencia, batch 02 por humanidades y batch 03 es bachiller en comercio y ya con eso ya cargué la página de bachiller. Bien, sí se va a llamar, ok, bien. Esto, por este video tutorial vamos a darlo allí, ¿verdad? Hasta allí, ¿qué deben tener? Que eso debe ser, mañana tenemos que trabajar en ello. Deben tener, uno, la tabla de estudiantes con 20 estudiantes ingresados. Dos, la tabla profesor con 5 docentes o profesores ingresados. Y la tabla bachiller, que ahí no hay problema porque a cada estudiante le repartimos un bachiller con la clave batch 01, batch 03, batch 03, batch 02, dependiendo, ¿sí? Dependiendo esto, eh, el tipo de bachiller que está el estudiante. Bien, jóvenes, con esto doy por dado el video tutorial. Nos falta una sola, que es la más importante y la más larga,